Bien, vamos a mostrar qué son los ángulos y cómo se clasifican en este video. Y debemos de tener en cuenta que un ángulo es una parte de un plano que está limitado con dos rayos. Es decir, imaginemos que este fondo es un plano donde yo estoy escribiendo y ese plano va a estar limitado por dos rayos, es decir, dos semirrectas que van a partir del mismo origen. Imagine que el origen es este punto que yo tengo aquí, llamémoslo punto A, y para allá va una semirrecta o rayo y para acá otra. También este punto donde surgen estas dos semirrectas se llama vértice. Y para existir un ángulo no pueden tener la misma dirección ambas semirrectas, sino que deben de ser en direcciones diferentes. Entonces aquí tendríamos la semirrecta AB y la semirrecta AC. Y esta abertura sería la medida del ángulo, que más adelante le voy a explicar esa parte. Entonces, este ángulo que está aquí, ¿verdad? Decíamos que está compuesto por las semirrectas AB y la semirrecta AC. Entonces, A sería el vértice u origen. Para denotar un ángulo, utilizamos este símbolo parecido al ángulo que hemos dibujado de manera en miniatura, y escribimos las letras de las semirrectas, es decir, CAB, el vértice o el punto que corresponde al vértice, que recordemos que el vértice es la letra A, lo ponemos en el centro de las tres letras. Puede ser así o puede ser al revés, B a C, pero siempre la letra del vértice del punto se debe de poner en el centro. También muchos autores denotan los ángulos con números así: ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y así sucesivamente. Entonces les decía que esta abertura que se forma en las semirrectas es la medida del ángulo. Y hay varias formas de medir los ángulos. Se pueden medir en radianes, o se usa el sistema sexagesimal, que se representa por ese símbolo que parece un pequeño circulito que corresponde a la 360ª parte de una circunferencia, es decir, 1/360. Es decir, dividir una circunferencia en 360 partes iguales. Y cada una de esas partes es lo que corresponde a un grado sexagesimal. El instrumento que utilizamos para medir los ángulos se llama transportador. Como vemos ahí en la pantalla, una imagen del aparato o del instrumento donde muestra un ejemplo de cómo se miden los ángulos. Por ejemplo, tenemos aquí el ángulo ABC.
vamos a tomar el vértice, debe de estar ahí donde está ese punto que estoy señalando, donde está el punto B. Un rayo, el rayo BA debe de ir alineado con el 0, y el otro es que te va a dar la medida del ángulo. Como este pasa por el 30, quiere decir que el ángulo ABC mide 30 grados hexagesimales. Vemos aquí que del lado derecho tiene un 150. Eso es cuando tomamos la medida de manera de hacia la izquierda. Pero nosotros acostumbramos a trabajar con ángulos más bien al revés. La medida de ángulos que abren hacia la derecha. Pero en este caso vamos a tomar en cuenta que vamos a medir ángulos que abren hacia el lado izquierdo, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Otro ejemplo vemos aquí que sería el ángulo ABD. Recordar que ponemos uno de los rayos desde el centro del transportador en línea con el 0, y vemos por dónde pasa el otro rayo. Vemos que pasa por el 90. Quiere decir que ese ángulo mide 90 grados. Y lo mismo hacemos con el ángulo ABE. Vemos que su rayo pasa en el medio del 150 y el 160. Y verificamos las rayitas que están en el borde que dividen esa medida en 10. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces a 150 le sumamos 5. Quiere decir que ese ángulo mide 155 grados. Esto es sumamente sencillo. La manera de cómo se miden los ángulos con el transportador. Hay varias formas de clasificar los ángulos. De acuerdo a sus medidas, los ángulos pueden ser agudos, rectos, llanos y obtusos. Si un ángulo está entre 0 y 90 grados, vamos a volver de nuevo a ver el transportador. Si es entre 0 y 90 grados, en este rango, ese ángulo se llama agudo. Si el ángulo mide 90 grados, es recto. Si mide 180 grados, es llano. Y si mide entre 90 y 180 grados, quiere decir que el ángulo es obtuso. También hay maneras de clasificar dos pares de ángulos. Si, por ejemplo, yo tengo este ángulo y este rayo yo lo extiendo en sentido opuesto, como si fuera una recta, entonces me convertiría, esa semirrecta se me convertiría en una recta, y esta también, vemos aquí también que se me forma una abertura, igual por aquí e igual por aquí. Entonces ese tipo de ángulos, cuando forman rayos opuestos compartiendo el mismo vértice, como pueden ver el mismo vértice está aquí en forma de cruz, se llaman opuestos por el vértice, opuesto por el vértice. Si por ejemplo yo tengo este ángulo y a partir de este vértice surge otro ángulo, vemos aquí que se me forma un ángulo ahí y ahora otro aquí, y vemos aquí que tienen el mismo lado común, esa semirrecta. Por ejemplo, aquí yo tengo el vértice A y aquí el punto B.
Entonces la semirrecta AB comparte, también se le puede llamar lado a la semirrecta, olvidé decirle eso anteriormente, comparten el mismo lado o la misma semirrecta. Esos ángulos se llaman consecutivos. También existe otra forma de clasificar los pares de ángulos. Es que si, por ejemplo, yo tengo un ángulo de esta manera y yo tengo un lado que es un rayo opuesto, en este caso, no como los opuestos por el vértice que tenían dos rayos opuestos, sino uno solo. Vemos aquí que se me forma un ángulo aquí y ahora otro aquí. Esos ángulos se llaman adyacentes. Son consecutivos, pero no son opuestos por el vértice. Solo son consecutivos. Entonces, vemos aquí que se me forma un ángulo llano. Y estos ángulos se llaman opuestos, más bien adyacentes. En caso de que exista un ángulo que tenga la misma medida, ese ángulo se denomina congruente. Si yo tengo otro par de ángulos y la suma de esos dos ángulos me da 90 grados, por ejemplo, imagine esto. Ese cuadrito significa ángulo recto o de 90 grados. Significa que esos ángulos son complementarios el uno del otro. Son consecutivos y, como les dije, forman un ángulo recto. Si, por ejemplo, su medida diera 180 y me forman un ángulo llano, estos ángulos son suplementarios. Vemos que son consecutivos y también son adyacentes, como les explicaba en el ejemplo anterior de la clasificación de ángulos. Entonces aquí tenemos una breve descripción de cuándo o cómo se clasifican los ángulos y qué es un ángulo. Gracias por observar este video.